Bueno, buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando sea que ustedes están viendo este video. Si no me falla la memoria, estoy por pensar que hoy ustedes están celebrando el día después de Thanksgiving, el día después de Acción de Gracias. Entonces va a ser un viernes donde ustedes van a tener la oportunidad de terminar el día nutriéndose de este mensaje del Señor Jesucristo. El día número 20 de nuestra consecración es muy importante porque inauguramos la tercera parte y esa tercera parte es toda sobre el conocimiento de la Virgen María. Vamos a estar reflexionando sobre por qué la Virgen María es tan importante y relevante en la historia de Jesús. Y hay un millón de cosas que nosotros podríamos decir, que nosotros después de estos 2000 años de historia de la iglesia, pues vamos a ir entendiendo, vamos a reflexionar sobre sus actos de amor, sobre su humildad, sobre su paciencia, sobre su comprensión, sobre su entrega en la fe. Pero la Virgen es más que todo importante en la vida de Jesús por la maternidad, porque fue madre. Es esa la razón por la que su experiencia es tan fuerte en nuestro proceso de fe, porque fue la madre del Creador. Y una madre, no cualquier tipo de madre, sino una madre que tuvo la capacidad de entregarlo todo, incluso hasta el extremo. Es por eso que en muchos círculos católicos y en muchas clases de teología y de cristología en general, pues ustedes se van a dar cuenta que lo que vino sucediendo fue que la Virgen María nos mostró un camino de llegar al Padre de una manera, al Padre que es igual que el Hijo, de una manera muy particular. En el día de hoy, como les había dicho, iniciamos esta parte tercera, día número 20 de nuestra consagración, y este día se titula María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. No solo las ponía ahí, sino que cuando las reservaba en su corazón había un ejercicio de fe, había una meditación. Y este día número 20, que es una introducción y es breve, básicamente es una reflexión sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21 y luego del 42 al 52. ¿Cuál es esta? Esta cita bíblica es la historia de la pérdida de nuestro Señor Jesús, cuando Jesús iba con ellos en una caravana con su familia de camino a celebrar las fiestas que, como todo judío, se tenían que celebrar, y el niño se pierde y se va para el templo. En esa cita bíblica, que es corta, es breve, pero que es una historia muy bonita porque no solo nos habla de la Virgen María, sino al mismo tiempo nos dice que la familia de Nazaret, Jesús, María y José, eran gente que tenía prácticas religiosas, o sea, eran personas que vivían también su fe, que creían en Dios, que se acercaban a Él, y uno casi que pensaría, no, bueno, José y María tenían, bueno, sobre todo José, tenía que ser un creyente. Eso nosotros hoy lo sabemos porque tenemos toda la historia, pero usted imagínese los cristianos, los católicos de hace 2000 años tratando de entender eso, o los que estuvieron después en los primeros siglos, pero ya en el año 200, 300, que incluso si en la primera parte les hablé de San Agustín, o sea, cómo esa gente empezaba a entender la vida de la familia de Nazaret, que es súper importante para este día. Resulta que el niño se va al templo y cuando se pierde, pues María, claro que aparece y lo empieza a buscar entre la gente, entre la muchedumbre, y encuentra al niño en el templo. Y el niño le dice, bueno, estoy haciendo lo que mi padre me mandó a hacer a la tierra, porque ustedes se preocupan. Y María, por supuesto, pues no lo increpa, no dice el texto que ella hizo nada más, sino que lo tomaron, se fueron y siguieron su camino, siguieron sus festividades y siguieron pues su ruta hacia donde ellos iban con la gente. Pero ¿cuál es la acción poderosa de la Virgen María? Claramente la Virgen María recibe el niño porque el ángel viene y se lo revela. María pronuncia el cántico, da una respuesta positiva y lo recibe, y desde ese momento la Virgen María sabe que este niño que ella va a tener es Dios, que no es igual que los otros. Pero en esta cita bíblica, en el Evangelio de Lucas, especialmente en este capítulo 2, no se ve ningún reproche de la Virgen María, más allá de estábamos preocupados porque te nos desapareciste. Casi que María ya entendía por sí mismo que él estaba haciendo lo que le había venido a hacer a la tierra. Y hubo muchas formas como la Virgen María pudo haber lidiado con esa situación. Pudo haber lidiado con ira, con rabia, con frustración, pero en vez de eso lo tomó, meditó en su corazón y ella misma entendió, incluso mucho antes que él, que no era el momento de él revelarse como el Hijo de Dios.
Y es que esos silencios, cuando uno entiende cuál es la voluntad de Dios en la vida de uno, si uno no tiene meditación, uno no puede abrirse ese espacio espiritual. Este Evangelio de Lucas en el capítulo 2, este momento de Jesús donde Él se les pierde, donde María y José llegan, es simplemente una invitación para que nosotros tengamos una vida interior. La importancia de poder meditar, un ejercicio espiritual. No solo de ver las cosas que pasan, sino transitarlas de la experiencia al corazón, de la cabeza al corazón y del corazón al interior, a la espiritualidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada día para conectarnos más con ese misterio de Jesús? Miren que muy al final de este día número 20 se nos dice esta frase que nos saca de dudas incluso para los que muchas veces piensan, ay, cuando Jesús se desapareció ese montón de años porque él aparece niño y después aparece ya adulto, ¿qué pasó ahí? Miren lo que el Evangelio dice. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Cuando un niño está creciendo, está absorbiendo lo que le enseñan en su casa. ¿Qué le estaban enseñando María? La sabiduría que ella misma tenía. ¿En qué consistía esa sabiduría? En el silencio, en saber entender que Jesús está ahí para revelarse para ella. Cosas importantes de María, el silencio. Cosas para hacer, rezar el rosario, darle gracias a Dios por la vida de la Santísima Virgen María y pedirle a Él que se siga manifestando. Acuérdese, María es María porque fue madre y porque pudo hacer que todas estas acciones físicas que ella tenía, toda esta vida material, se transformara en meditación en su corazón. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue esta una reflexión corta porque nos lo proponía el texto de una manera muy corta, pero acuérdense que Jesús los ama mucho y que tenemos un llamado a la santidad. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.